Bienvenidos a un nuevo programa en Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a Fernando López Luengos. Él es profesor de bachillerato en la enseñanza pública desde hace muchos años, 30 o por ahí más o menos. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense, casado, tiene 4 hijos y actualmente es presidente de una asociación de profesores llamada Educación y Personas, muy activa, muy puntera. Y bueno, desde su asociación es muy importante porque trabaja en la difusión de valores centrados en la persona, que hoy día es muy necesario, y denuncia las intromisiones ideológicas en el sistema educativo. Él es autor de varios libros sobre Gabriel Marcel y escribe artículos, da conferencias, no para. Y bueno, este año lo traemos aquí y nos centramos porque queremos que nos hable de un nuevo libro que se llama El problema del amor y es una guía desde la psicología y la neurociencia y la espiritualidad. Fernando, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. Igualmente resumido, la presentación, pero que nos alegra muchísimo tenerte y queríamos que nos hablaras de este nuevo libro. ¿Qué te movió a escribir El problema del amor? Bueno, el libro surge por una demanda, o sea, más que por un deseo mío de escribir, pues que no es que a mí me encante escribir, pero es una demanda de hace años, ¿no? Pues dando conferencias, también con conversaciones con amigos, con buenos amigos, pues salen estos temas que he ido investigando, profundizando, sobre todo que he ido aprendiendo. Ya desde hace 30 años comencé a aprender cosas de estas, de la psicología, la neurociencia, y entonces pues en muchas conferencias me han estado pidiendo si había material de lo que yo les hablaba en las conferencias, ¿no? Antes de la pandemia pues estuve por varios sitios de España, ¿no? Y no había, ese material no existía, así que ya me he animado a escribirlo pensando en esa gente que tantas veces me lo ha pedido, ¿no? Entonces surge a raíz, ya digo, que de esa demanda, ¿no? Porque es un libro que está orientado para iluminar a gente que está viviendo la situación de una psicología confusa, sobre todo en el asunto del amor, pero en definitiva el tema del amor, como bueno, iremos viendo, ¿no? Me imagino en la entrevista, el tema del amor está implicado toda la psicología. Así que es un repaso de los mecanismos del psiquismo que nos permiten alcanzar la plenitud humana que consiste en poder amar, claro. ¿Y por qué el amor como un problema? Sí, me lo han dicho, alguna vez me lo han comentado, que por qué ese título, ¿no? Parece un poquito hecho así, un poco raro, ¿no? Precisamente, si somos objetivos, el amor, ponemos la máxima esperanza en encontrarlo. La mayor parte de los humanos se ilusionan de forma, bueno, pues muy intensa con el amor, y la mayor parte de los humanos fracasan y sufren muchísimo por el amor, ¿no? De ahí que más que una solución, que era lo que el deseo humano nos plantea, pues se convierte en un problema. Y se convierte en un problema pues en distintos niveles. O sea, gente que después de llevar años casados, pues algo falla. Y entonces pues aquello se convierte en un infierno, ¿no? Y eso es un infierno que se puede analizar pues viendo los entresijos de la psicología, porque una pareja en sí no falla, lo que falla, decía María José de Ben, que es una psicóloga en la que me he inspirado bastante, ¿no? Lo que falla es que no hay un hombre constituido, no hay una mujer constituida, ¿no? Por eso digo que el amor se convierte entonces en un problema. Aparece en este tema, aparece también otro de los temas candentes con los que he hablado con muchísimos amigos y también con alumnos, ¿no? Pues la angustia de no encontrar a la pareja, ¿no? Hace poco hablaba con una persona que me decía que unas amigas suyas estaban en esa situación de una búsqueda infructuosa ya con sus años avanzados y que no alcanzaban a encontrar su media naranja, ¿no? Entre comillas, porque es un concepto erróneo, ¿no? No existe una media naranja, sino que existe una plenitud de vida en la que yo encuentro a alguien a quien entregar mi vida, que es diferente, ¿no? Y finalmente también está lo de otro problema, que he visto a gente sufriendo mucho y que cuando he hecho el libro he pensado en ellos, ¿no? Y a alguno de ellos se lo he llevado, ¿no? Se lo he dedicado con cariño, pues gente que está sufriendo muchísimo la muerte de un ser querido, ¿no? En esos 3 ejemplos, solo por poner 3, el amor se convierte en un problema, es decir, una dificultad que yo intento resolver, pero que me sobrepasa. Y de ahí el nombre del libro, que es eso, vamos a intentar hurgar a ver qué pasa aquí, por qué se sufre de forma tan intensa en algo que uno ha puesto tantísima esperanza.
Y el planteamiento que es dar, al llamarse guía, dar una especie de pistas o de algo que se pueda practicar para llegar a solucionar esos es que, problemas puntuales. hay un déficit en España, además, con más intensidad, ¿no? Porque en otros países la psicología lleva más tiempo arraigada. En España la Facultad de Psicología se creó en los años 80. Imaginaos, ¿no? Cuando yo estudié en la universidad se estaba creando la Facultad de Psicología. Otros países, en Francia, ya hacían test de inteligencia y de emotividad, pues hasta los conventos. Teresa de Lisieux le hicieron algunos test y salió que estaba la pobre como una cabra, ¿no? Cuando entró en el convento tenía una psicología muy convulsa. Prueba de ahí de la eficacia de la gracia, porque esta chica que entró con unas carencias muy serias, pues fue creciendo en madurez de una forma prodigiosa, ¿no? Pero a lo que voy es que ya hicieron test de psicología allí, en Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial. A los reclutas los pasan test de inteligencia factorial y con eso seleccionan y catalogan a los soldados, ¿no? En España no, en España hay una carencia tremenda. La gente no distingue entre psiquiatra, psicólogo, no distingue entre psicosis y neurosis. Entonces, claro, uno intenta comprender el sufrimiento del amor y no se da cuenta que lo que lleva dentro es un jaleo emocional que tiene heridas desde muy al principio, desde el pasado, ¿no? Conocer los mecanismos del inconsciente, el inconsciente por definición, pues yo no me doy cuenta, pero todos tenemos una mochila de heridas, de carencias, y eso influye tanto en una relación problemática como, que también me parece importante, en una relación en principio normal, pero en la que la pareja o los amigos, porque no solamente es el amor erótico, también es el amor entre amigos, ¿no? Pues hay cosas que no funcionan, y precisamente ahí es donde nos viene bien coger a la psicología y ver lo que nos ha dicho, coger los adelantos que ahora, desde hace 30 años sobre todo, los adelantos de la neurociencia, que ayudan muchísimo a los psicólogos a detectar ciertos mecanismos del cerebro, coger a la psicología, coger a la neurociencia y desde ahí ver las confluencias que son sorprendentes con las tradiciones espirituales. A mí hay una cosa que me llama muchísima atención, que la doctrina de esta psicóloga en la que me inspiro, ¿no? Y otros maestros espirituales que he conocido, pues tienen unas confluencias tremendas con la espiritualidad de San Juan de la Cruz. O sea, hay elementos de la psicología en los que buscamos un control de la mente y una madurez interna en la que las grandes traducciones espirituales coinciden, ¿no? De ahí que el subtítulo del libro sea una guía desde la psicología, la neurociencia y la espiritualidad, porque en definitiva cualquier investigación de estas a fondo tiene que confluir, y si no confluye es que hay alguna ideología por medio. Es como, cuando uno habla de psicología, neurociencia, espiritualidad, es como un ámbito muy global del ser humano. Estás hablando claro, de facetas, pero también son muy distintas aunque confluyan. Claro. ¿Dónde encuentras el punto de unión? Bueno, precisamente es que a mí me parece obvio. El problema es que yo encuentro a neurocientíficos que saben mucho de lo suyo y no saben nada de psicología. O sea, entonces son ignorantes. O psicólogos que saben mucho de métodos empíricos, psicología experimental, pero no tienen una reflexión sobre lo que es el hombre, una reflexión filosófica. Precisamente eso me parece un desastre de la época moderna. Las ciencias han avanzado mucho, pero cada uno se ha especializado en su terreno hasta el punto de desconectar de lo demás. Y la realidad no está desconectada. Otra cosa es que necesitemos hacer parcelas para profundizar, eso es obvio. Pero lo que es triste es que un especialista de algo no conecte con lo demás, ¿no? Yo procedo de una formación filosófica, saqué la carrera de filosofía, me doctoré también en filosofía, pero luego he investigado, he estudiado en psicología, ¿no? Y entonces he estado con grandes maestros, he hecho cursos, he hecho incluso terapias con varios maestros diferentes, y luego finalmente también me he alimentado de maestros de la espiritualidad, ¿no? Entonces, como cuando ves esas sintonías, esa sincronización de distintos ámbitos, pues hombre, lo pone de manifiesto, y precisamente yo creo que es uno de los elementos, más importantes hoy en día de destacar, ¿no? Que no quedarnos solo en una especialización, sino abrir ese panorama, ¿no? No hace mucho una psicóloga clínica me decía que agradecía el libro precisamente por eso, porque ella tiene una formación, era una experta en terapia, y entonces se asesora y sigue unas pautas, unos principios, pero no tiene una visión panorámica, ¿no? De lo que hay detrás del hombre, del sentido de la vida. Es decir,
no integra su técnica psicológica en clínica con una visión psicológica más amplia, de psicología teórica, con una visión más amplia de filosofía, ¿no? Y precisamente a mí es algo que me parece evidente, porque la realidad no está hecha compartimentos, somos los hombres los que le hacemos compartimentos para estudiarla, pero en realidad va todo unido, entonces no es nada difícil encontrar esta sintonía. Y yo en estos años, pues hablando con distintas personas, hace poco le envié el libro a una compañera de la carrera que estudió la carrera conmigo, filosofía, pero luego se saca el doctorado por medicina y por neurociencia, y es una especialista en neurociencia investigando el efecto de la meditación en el cerebro, ¿no? Esta mujer, pues, ha hecho, bueno, se llama Katia, ¿no? Es alemana, o sea, su padre es español, su madre es alemana. Pues esta mujer está haciendo una investigación en neurociencia, pero para confluir con la vida espiritual, con la espiritualidad. Ella en concreto, pues es una espiritualidad más cercana a la espiritualidad oriental. Y claro, hay sintonías ahí, las cito de hecho en el libro, porque ciertamente cuando uno investiga la realidad a fondo, empiezas a enlazar cosas diferentes. Y si esto nos ayuda a la vida cotidiana, a la vida nuestra, a los amigos que sufren un problema en la pareja, a los jóvenes que están buscando el amor, si eso les sirve a ellos para iluminar su problemática, pues es una bendición, ¿no? Y por eso, pues, la urgencia o la necesidad de escribir el libro. O sea, no es que tenga yo una afición por escribir libros, no tengo una motivación mayor. Lo que tengo una motivación muy grande es iluminar a la gente que sufre sobre estos asuntos. Es diferente, claro. Nos estarán viendo y oyendo, y al oír de neurociencia, filosofía, a lo mejor los que nos escuchan pensarán, uy, esto va a ser a lo mejor demasiado elevado para aplicarlo a mi vida. ¿Es así? Sí. ¿A quién te diriges? ¿El lenguaje es sencillo para poder abarcarlo, para poder...? Sí, yo la investigación que la hago es basándome en neurociencia, en revistas científicas, la investigación filosófica también, pues yo sobre todo he leído a un grupo de autores en filosofía. Mi formación es técnica, pero el libro no está hecho para especialistas ni está hecho para expertos en psicología, ¿no? Aunque tenga fundamentación psicológica seria, está hecha pensando en la gente. Y como yo soy profesor de bachillerato, que tengo que dar clase, este año no me ha tocado, pero a chavales de primero de la ESO, el año pasado tenía un grupo de primero de la ESO, es decir, un grupo de morlacos de 12 años a sexta hora de los viernes. Si uno no es capaz de hablar a ese lenguaje de forma atractiva y fácil, está muerto. Entonces, en ese asunto también tengo mañas para ser capaz de traducir unas ideas complejas al lenguaje general, al lenguaje vulgar, ¿no? De hecho, pues cualquiera que lo vea, sobre todo si es un psicólogo, le va a resultar un poco simplón las expresiones, porque voy haciendo traducciones, por decirlo así, expresando conceptos psicológicos al lenguaje vulgar, con la intención de que cualquier persona lo entienda. En este sentido, el libro, me consta ya por la gente que lo ha leído, esta parte no la tiene problema, es decir, la gente sencilla, sin formación especialista, lo entiende muy bien. Más aún, se lee rápido, se lee de corrido. Hombre, yo cuento con ayuda porque cuando lo escribí, yo iba cuidando de expresar las cosas de forma sencilla, pero no lo mismo que lo veas tú o que lo vea otro. Así que busqué una especialista en lenguaje normal, es decir, mi hija, cuando está empezando la universidad, y ella amablemente, mi hija Inés, iba leyendo capítulo por capítulo y me decía lo que no entendía o sencillamente lo que le parecía denso. Es decir, que lo tenía que leer 2 veces. Entonces todo eso lo íbamos fusilando y se iba transformando en un lenguaje asequible. Además, busco recursos para hacerlo ameno y hacerlo simpático y, vamos, ya digo, me consta que ese objetivo lo he conseguido. La gente, sin mucha complejidad, lo lee bien. Mi segundo objetivo es el que estoy deseando que funcione, que no solamente que se lea bien, que la gente se emocione y empiece a leer y lo lee de corrido, sino que se pare y se ponga a pensar, porque no es una historia muy curiosa, con unas explicaciones muy simpáticas, es algo más, es un reto hacer un examen, porque todos llevamos a cuestas dificultades, carencias que nos impida comprender a fondo a los demás. Si nosotros empezáramos a comprender bien nuestra propia psicología, comprenderíamos la psicología de los demás. Y solo cuando yo empiezo a comprenderme, empiezo a amar. Así que el libro busca en segundo lugar eso, o sea, no solamente que sea fácil de leer, que ya digo que creo que eso se ha logrado por los testimonios de la gente, ¿no? Sino además que, bueno, que alguno que además de leerlo se pare y se ponga a reflexionar, porque ese es el objetivo, o sea,
Yo lo he escrito en unos meses, pero en realidad yo llevo años trabajando y yo he hecho exámenes durante años sobre toda esa metodología. Por ejemplo, el examen de los apegos, que es de San Juan de la Cruz, pues es algo que me enseñó don José Rivera y llevo años ejercitando esa práctica, esos exámenes, esa revisión de vida, ¿no? Entonces lo interesante es que llegue a estimular una reflexión a la gente. Entonces, el que compra el libro, se pone a leerlo, alguien que esté sufriendo, habitualmente en una relación de pareja echas la culpa al otro. Es decir, claro, tú ves que tú algo haces, pero la culpa siempre es del otro. Entonces, lo que se va a encontrar es una guía también para ver por tu parte en qué tienes que mejorar, ¿no? ¿Es eso? Sí, efectivamente. O sea, en general en todos los problemas psicológicos y especialmente en esto del amor, ¿no? Que el amor, bueno, es el de pareja, también es el padre al hijo. Por ejemplo, hay muchos conflictos, ¿no? El padre e hijo, entre dos amigos, etcétera, ¿no? Y lo que siempre solemos ver, el primer error psicológico, es que siempre interpretamos lo que nos sucede a partir de algo externo, como si nosotros fuéramos neutrales y nuestra forma de comportamiento fuera la correcta. Hay ocasiones en las que uno es consciente de que está mal y entonces pues se da cuenta que tiene que cambiar el mismo, pero la mayoría de las veces pasa desapercibido los conflictos que llevamos dentro y no conocemos nuestra cabeza funciona con unas leyes que la neurología ha descubierto, que los psicómetras, los especialistas de la psicología del trabajo han descubierto cómo funcionan. Y claro, ellos te enseñan a ver que nuestra cabeza está constantemente distorsionando la realidad desde unos esquemas. Conocer esos esquemas nos ayudan a entender la problemática del otro, porque la cuestión en una relación de pareja no está en cambiar de pareja, una frase que le oía Luis María de Mendizábal, sino no se trata de cambiar el caballo, ponerte en otro caballo, sino cambiar al jinete. O sea, tienes que darte cuenta que eres tú el que lleva las carencias. Es el error más habitual ver que cuando uno sufre mucho es porque tiene mala suerte o con su pareja, con su padre, con el trabajo, con su jefe. Y por supuesto que hay cosas que son malas objetivamente que me pueden influir, pero eso solo actúa de detonador. La carga explosiva, una cosa es el detonador de una granada y otra cosa es la carga explosiva. La carga explosiva la llevamos dentro. Y esa psicología se va fabricando, sobre todo a partir de la adolescencia, a partir de los 12 años, que es cuando el cerebro empieza a desplegarse, su factor de inteligencia, se va configurando y se va deformando. Entonces hay una bomba de relojería que va a estallar cuando tengas algún conflicto. De ahí efectivamente la necesidad de revisar cómo es uno antes de acusar al otro. Y más todavía, el ejemplo que has puesto tú de que proyectamos sobre el otro, es que efectivamente proyectamos sobre el otro precisamente una cosa es ver un defecto en el otro, lo cual puede ser un acto de inteligencia, pero cuando veo el defecto del otro con angustia, con pasión, con rabia, cuando no soporto el defecto del otro, esto ya no es inteligencia, ya es proyección visceral, emocional. O sea, eso delata que interiormente tenemos algún conflicto. Lo decía Santa Teresa de Jesús, cuando en un convento donde tiene una convivencia muy estrecha, cuando una hermana ve el defecto de otra hermana y no soporta, dice Santa Teresa, pregúntese si no hay algo en sí misma que no acepta, ¿no? Pues esto ya lo decía Santa Teresa, ya han pasado bastantes siglos, ¿no? Entonces, estos maestros de la espiritualidad pues son una auténtica escuela de psicología, tanto Santa Teresa, Juan de la Cruz, también Ignacio Loyola, ¿no? Pero en la tradición oriental también hay maestros que nos iluminan sobre estos elementos, ¿no? Y esto es un elemento clave, o sea, cuando proyectamos con rabia algún defecto, o sea, en alguien, hay que revisar qué es lo que no aceptamos, qué es lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y eso sí, por supuesto, ese mecanismo no es consciente. Es una de las cosas de la psicología, de las primeras leyes de la psicología, que la mayor parte del psiquismo funciona de manera inconsciente. Y de ahí la fuerza que tiene sobre nosotros, y de ahí la importancia que tiene en hurgar en ese inconsciente y ver cómo funciona, para tenerlo en cuenta. No es que haya que quedarse en el pasado, que es lo que le pasa a Freud, se queda atascado mirando al pasado. En el pasado hay que ir para echarle un vistazo, eso sí, hay que conocerlo, pero hay que orientarlo hacia el futuro, que es el objetivo. Entonces, tú dices que te encantaría que el que lea el libro sepa pararse, analizarse, ver, ¿no? Pero lo siguiente, el echar a andar, ¿tienes también en esa guía pasos o directrices que puedas dar a las personas que lo lean?
Sí, bueno, el libro lo que va haciendo es un recorrido por todas las fases de la maduración psicológica, las que permiten llegar a la plenitud del amor. Es decir, pues cuando para amar uno tiene que haberse llenado antes de amor, ¿no? Nadie es capaz de amar absolutamente nada si no ha experimentado el amor, ¿no? Y esto sucede en la infancia, ¿no? En el libro lo que hago es ir recurriendo a esas fases que sirven un poquito de llamada de atención para ver lo que tenemos, o sea, ser consciente de la historia nuestra, ¿no? Pero no solo esa fase, sino el presente, cómo es nuestra cabeza, cómo son los factores que nos hacen interpretar la realidad, y eso también sirve de examen para mirar al interior y ver cómo es la cabeza de cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo tener una cabeza abstracta. Hay personas con el factor de inteligencia abstracta muy elevado y esos tienden a ser idealistas y ser, por lo tanto, depresivos, porque cuanto más sueñas en lo alto, más te separa de la realidad, más te frustra la realidad. Hay otros caracteres, otros temperamentos que en lugar de idealistas son perfeccionistas. La inteligencia espacial, por ejemplo, la gente de arquitectura y estas carreras suelen ser espaciales. El espacial es una persona exigente, perfeccionista, mandona, rígida. Entonces, este no es depresivo, este es dogmático, este es dictador, este es, bueno, pues de mal genio. Cuando te hace una crítica, te la hace que te fastidie, ¿no? Eso es otro ejemplo de factor alto de la inteligencia. Otras personas, por ejemplo, tienen fluidez verbal muy alta, ¿no? Y eso significa que las cosas no las interiorizan, sino que las sueltan. Y no le da tiempo a reposar. Por lo tanto, son mucho más vulnerables a la inestabilidad emocional. Bien, conocer todas estas cosas, no solamente el pasado, que en el libro hay una parte que voy describiendo las fases de la infancia, la fase de la configuración de la afectividad, sino luego en el presente hay que revisar cómo es la estructura psicológica de cada uno, ¿no? Porque con esa estructura estamos mirando a la persona. Si yo soy idealista, tiendo a enamorarme muchísimo, pero luego a defraudarme muchísimo. Si yo soy perfeccionista, no le perdono un fallo a mi marido o a mi mujer y estoy todo el día jugando. Si yo tengo mucha fluidez verbal, tengo mareado a mi marido o a mi mujer porque no le dejo hablar y estoy todo el día hablando. Entonces, conocer estos elementos te ayudan a comprenderte y solo cuando empiezas a comprenderte, empiezas a aceptarte y empiezas a amarte. Solo cuando me amo, empieza a pues, transferirse, a derramarse ese amor hacia afuera. El error de la gente es creer que como yo estoy carente, yo me siento solo, yo me siento triste, no estoy con nadie, mi hermano pues se mete conmigo, mi padre no me comprende, la solución está en encontrar a alguien que me quiera de esa manera. Y esto no es verdad. Ese es el mito de la media naranja, es una falsedad, es una quimera que solo permite enamorarme, ilusionarme para luego defraudarme, ¿no? El amor lo tengo que generar yo mismo. Y si no he recibido ese amor, cuando llega la adultez, cuando el cerebro está configurado, sí es posible encontrar el amor, sí es posible empezar a amarse, pero hace falta un proceso lento de comprenderse, ¿no? Largo, que es lo que explicó en el libro con detenimiento, ¿no? Qué interesante. Oye, pero bueno, seguiríamos, se nos acaba el tiempo, pero es que me encantaría, fíjate tú, cómo hacerle ver a un adolescente el pararse y empezar a amarse, qué importante es, claro. Pues qué interesante, Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, animamos a los que nos ven a comprar el libro porque va a ser de mucha ayuda para todo, para nosotros como personas, nuestras familias, las personas que nos rodean y bueno, se enriquece así a todo el mundo. ¿Dónde se encuentra? ¿Se puede comprar por internet? Sí, está, bueno, es Ediciones Encuentro, en la misma editorial te lo venden, te lo envían pues en un par de días. Ahora mismo creo que es sin gasto de envío, creo. Pues muchísimas gracias y nada, os animamos eso a comprar el libro porque va a ser de muchísima utilidad. Creo que sí puede ayudar, tanto a las personas como también a jóvenes, como a personas adultas, quería decir, a jóvenes y también a formadores, les viene muy bien. Para hacer dinámicas de grupos. Ha habido un par de grupos que me han dicho que lo están utilizando para las reuniones de grupo y les está yendo bien. Muchas gracias, Fernando.